Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 1 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Historia del cine español, parte 1, de los inicios a 1936. En este módulo vamos a conocer algunos datos, nombres e ideas sobre las 4 primeras décadas del cine español, más concretamente desde sus inicios hasta la Guerra Civil Española. Comenzamos hablando de la introducción del cinematógrafo en España y de los primeros profesionales del cine que asentaron las bases para el futuro desarrollo del medio en España, como Albert Marro y Segundo de Chomón. Continuamos con el cine hecho en Barcelona, que dominó la producción cinematográfica ibérica en la segunda década del siglo XX, con productoras tales como Barcinógrafo e Hispanofilms. Reflexionamos después brevemente sobre la producción cinematográfica madrileña, que surge con timidez en la segunda década del siglo XX y que se desarrolla plenamente en la siguiente. Destacamos la obra de Benito Perojo, Florian Rey y Nemesio Sobrevila, entre otras. Finalmente, dedicamos una sección a los primeros años del cine sonoro español y a los efectos que el estallido de la Guerra Civil produjo en la industria del séptimo arte. Desafortunadamente, solo se conserva un 10% de la producción española cinematográfica anterior a la Guerra Civil. Esto hace que los estudiosos del periodo tengan que echar mano de pósters y artículos para poder ofrecer una visión global de lo que fue el cine español en sus comienzos y durante el periodo mudo. El invento de los hermanos Lumière se pudo disfrutar en Madrid el 14 de mayo de 1896 durante las fiestas de San Isidro. Los pilares de la industria y el lenguaje cinematográficos españoles se asientan sobre el trabajo de Segundo de Chomón, Albert Marro y Frutuós de Labert. Segundo de Chomón es comparado frecuentemente con Méliès por su gran aportación a las técnicas cinematográficas que nos ha dejado como legado en más de 500 películas. Fue además el fundador de la primera productora de cine en España. Segundo de Chomón, hijo de un médico militar, nació en 1871 en Teruel. Aficionado a la fotografía, se trasladó a París a finales del siglo XIX, probablemente alrededor de 1885, buscando nuevos horizontes. Allí conoce a la actriz de teatro y variedades de segunda fila, Julienne Mathieu, con la que tiene un hijo. Segundo de Chomón se alista entonces en el ejército español con destino a Cuba, en el que trabaja como escribiente y delineante. De vuelta a París, entra a trabajar en el taller de coloreado manual de películas de Méliès, en el que ya trabajaba su compañera Mathieu. Allí, Segundo de Chomón perfecciona sus conocimientos de fotografía y se adentra en las técnicas cinematográficas. Albert Marro, hijo de un militar, era hacia 1887 empresario ambulante de una barraca de variedades y cine. Con ella consiguió suficiente dinero para instalarse en Barcelona. En 1901, Segundo de Chomón le visita y le convence de iniciar una estructura básica de producción. Marro accede y comienzan a rodar vistas panorámicas. En 1902, el capitalista Luis Macaya se une a la aventura y nace así la primera productora española, Macaya y Marro. Sin dejar de colaborar con los anteriores, el mismo año Chomón abre también en Barcelona un taller de coloreado que pronto alcanzaría gran éxito.
Las colaboraciones de Macaya, Marro y Chomón se han perdido desgraciadamente, pero se sabe que rodaron películas como Los guapos del parque, de 1904, quizá el primer sainete del cine español, Pulgarcito, en 1904, Gulliver en El país de los gigantes y Juanito el forzudo, de 1905, con infinidad de trucos como sobreimpresiones para simular el diferente tamaño de los personajes. Pero en 1906, debido a la muerte de Macaya y las otras obligaciones profesionales de Chomón, Marro liquida la firma. Este pronto se asocia con los hermanos Baños y forma la productora Hispano Films en 1907, que destacará al año siguiente con Don Juan Tenorio. Chomón regresa a París y para Pathé realiza nada menos que 51 películas, desarrollando además cámaras especiales, la técnica del dibujo animado, historias con muñecos, etc. De esta época es el Hotel Eléctrico. Chomón regresa a París y para Pathé, para la productora francesa, realiza nada menos que 51 películas, desarrollando además cámaras especiales, la técnica del dibujo animado, historias con muñecos, etc. De esta época es El Hotel Eléctrico, una de las primeras películas en utilizar la técnica del paso de manivela. En 1909 regresa a Barcelona, ya que el género de la fantasmagoría, en el que destacaba, parece estar muriendo. Convence al distribuidor y exhibidor Joan Fuster Garí de entrar en producción siguiendo los criterios. En 1909 regresa a Barcelona, ya que el género de la fantasmagoría, en el que destacaba, parece estar muriendo. Convence al distribuidor y exhibidor Joan Fuster Garí de entrar en producción siguiendo los criterios industriales de la Pathé en la que había trabajado Segundo de Chomón. Producen así un número de filmes que desgraciadamente no consiguen amortizar debido a una carente red de distribución. Chomón entra entonces. Producen así un número de filmes que desgraciadamente no consiguen amortizar debido a una carente red de exhibición. Chomón entra entonces en contrato con la Pathé, que le pagará por película aceptada y editada. De las 16 que realiza Chomón, la Pathé solo acepta 2. Es entonces cuando el déficit de la empresa barcelonesa toca fondo. En 1912, Segundo de Chomón decide dejar España y se traslada a Italia para trabajar en la turinesa Itala Films. Entre sus grandes aportaciones están los hallazgos visuales de Gaviria de 1914. Junto a Segundo de Chomón y Albert Marro, cabe destacar la figura del catalán Frutuós Gelabert, que comienza su carrera en 1897 y rueda sin descanso hasta la llegada del sonoro una serie de reportajes, comedias, melodramas y documentales. Su película Riña en un café, de 1897, rodada con una cámara que él mismo había fabricado, es considerada la primera con argumento del cine español, ya que, salida de la misa de 12 de la iglesia del Pilar de Zaragoza, de Jimeno Correas, considerada como la película que inaugura la historia del cine español, no era obra de ficción. También se dice que el filme Choque de dos transatlánticos, de 1898, de Gelabert, es la primera obra de animación española. Vamos a hablar ahora sobre la producción barcelonesa. En la segunda década del siglo XX, Barcelona inicia su producción cinematográfica algo más tarde que el resto de los vecinos europeos. Esto, unido a una insuficiente financiación y las dificultades de amortización de las películas, la ausencia de riesgos estéticos y la dependencia de los temas que ya habían explorado otras naciones, crea una industria débil cuya estructura económica no logrará asentarse. Además, el conservadurismo clerical había declarado al cine su enemigo acérrimo desde los inicios de este,
al que tampoco apoyaba la burguesía nacionalista catalana y en ningún caso el gobierno central. Los exhibidores eran hostiles al estreno de películas españolas, ya que no aportaban ninguna originalidad y no podían competir con las películas extranjeras a las que trataban de imitar. En este panorama, la mayoría de las productoras no sobrevivirían los 4 años de vida. Destacamos las productoras Barcinógrafo e Hispanofilms. La barcelonesa Barcinógrafo se crea en 1914 con la intención de dignificar el cine catalán, promovida por el dramaturgo, poeta, pintor y escenógrafo Adrià Gual. Las primeras producciones adaptan a Cervantes, Tolstói y Schiller dentro de una cultura ilustrada pangermánica que adoraba a Wagner. Las elaboradas composiciones plásticas y las ajustadas interpretaciones no tuvieron éxito entre un público acostumbrado al estrépito italianizante. Gual dejó la empresa y ésta se concentró en el melodrama de origen italiano. La empresa de Albert Marro y los hermanos Baños, Hispanofilms, había estado produciendo diversos tipos de drama como el histórico Don Pedro el Cruel, de 1911, algún filme cómico como Doña Laura y sus pretendientes, de 1912, y alguna zarzuela como Amor andaluz, de 1913. Tras el desastre del rodaje del drama Sacrificio, Baños abandona la empresa, quedando ésta en manos de Barro. Tras el desastre del rodaje del drama Sacrificio, Baños abandona la empresa, quedando ésta en manos de Marro. Este comienza a rodar películas de aventuras con claros componentes melodramáticos y a veces costumbristas, además de tintes policíacos. Cabe destacar La tierra de los naranjos, de 1914, basado en un relato de Blasco Ibáñez, o la zarzuela La chavala, de 1914 también. En 1915 inicia un serial de tono policíaco con títulos como El beso de la muerte y Alexia, la hija del misterio. Pero su éxito más importante fue el serial titulado Los misterios de Barcelona, de 1916. En 1918, el serial catalán alcanza su cima con otras empresas emulando los éxitos de Hispanofilms. Vamos a hablar ahora sobre la producción madrileña. En la segunda década del siglo XX se desarrollaría la producción cinematográfica en Madrid. Las formas de ocio como el sainete, la zarzuela o el espectáculo taurino, que habían sido hasta entonces las formas más populares, perdieron parte de su atractivo para un público que buscaba ahora el exotismo de las ficciones del cinematógrafo. En 1913, Domingo Blanco y su hijo Enrique abren unos laboratorios cinematográficos y comienzan a producir pequeños filmes que los empresarios teatrales incluyen en las representaciones teatrales. A la vez, en 1912, el conde de Vilana, en asociación con Francisco Oliver, de la productora francesa Pathé, rueda una serie cómica de 3 películas basada en el comediante francés André Gide, conocido como Toribio. En 1914, a la vez, en 1912, el conde de Vilana, en asociación con Francisco Oliver, de la productora francesa Pathé, rueda una serie cómica de 3 películas basada en el comediante francés Toribio. En 1914, Benito Perojo, que se convertiría más tarde en uno de los directores de cine españoles más prestigiosos, rueda con la ayuda de su hermano un par de cortometrajes cómicos. En 1915 crea junto al actor aficionado Vargas Machuca y el amante del cine Pedro Soto la productora Patria Films, con la que realiza 3 películas con el personaje de Peladilla, inspirado en Charlotte, pero en 1917 decide ir a París a completar su formación, que consideraba insuficiente. En su ausencia, el abogado y crítico teatral Julio Roset comienza a dirigir para la productora
películas como la comedia El beso fatal de 1916, el melodrama Margot de 1916 o el film de aventuras históricas Por la vida del rey del mismo año. El rodaje precipitado y barato de estas películas hace que los críticos las rechacen y resulte difícil. El rodaje precipitado y barato de estas películas hace que los críticos las rechacen y resulte difícil estrenarlas. La productora entra en una crisis y en diciembre de 1918 un grupo de profesionales y comerciantes compran Patria Films y la hacen sociedad anónima. En 1920, Patria Films es asimilada por Atlántida SACE y esta encarga la dirección de películas a un joven actor aficionado llamado José Butch, que realiza películas. En 1920, Patria Films es asimilada por Atlántida y esta encarga la dirección de películas a un joven actor aficionado llamado José Butch, que finaliza las películas que Rosette no pudo completar y se sumerge en un ritmo precipitado de rodaje que se traduce en 6 películas de éxito solamente moderado. En 1921 rueda La zarzuela, La verbena de la paloma, cuyo desmesurado éxito abre la posibilidad de atraer a más público al cine. Con respecto a temas populares valorados por la audiencia, destacamos La España trágica, un folletín taurino paisajístico que el empresario Rafael Salvador produce y dirige en 1918. En 1921, una actriz y cantante, Elena Cortesina, produce y dirige Flor de España o La leyenda de un torero. El operador Armando Pou produce en 1922 Alma rifeña, dirigida por Butch, que inaugura el cine colonial español. Con La verbena de la paloma en 1921 y La España trágica en el 18, la producción madrileña continuó con éxito la explotación de la zarzuela y el sainete y en menor medida el melodrama moralizante. Pero pronto, con la aceptación popular del cine como espectáculo popular, estos géneros comenzaron a cansar. Los cineastas entonces reaccionaron tomando material narrativo de novelistas y dramaturgos, lo que a su vez les confería cierta respetabilidad. Mencionamos en este grupo los títulos de Pérez Lujín y Noriega, La casa de Troya, del 24, Currito de la Cruz, del 25. Hacia ese año se observa una diversificación de géneros que incluye melodramas, comedias, películas históricas, comedias urbanas, etc. Destaca en esta época la aparición de un sainete escrito para el cine, como vemos en El pilluelo de Madrid, de Florian Rey, del 26, o en Viva Madrid, que es mi pueblo, de Fernando Delgado, de 1928. Destaquemos ahora, sin detrimento de la importancia de otros cineastas, la labor de Benito Perojo, Florian Rey y Nemesio Sobrevila. El primero retoma el contacto con la industria cinematográfica española en 1923, cuando trabaja de asesor general del filme francés La Sin Ventura, de 1900. Destaquemos ahora, sin detrimento de la importancia de otros cineastas, la labor de Benito Perojo, Florian Rey y Nemesio Sobrevila. El primero retoma el contacto con la industria cinematográfica española en 1923, cuando trabaja de asesor general del filme francés La Sin Ventura. En ese momento decide rodar en estudios extranjeros, aprovechando la mejor formación técnica de los profesionales e infraestructuras europeas, aunque con la presencia de españoles en el equipo y, por supuesto, con financiación española. Su cine aparece como una gran excepción debido a su cuidadosa composición y puesta en escena, así como un montaje profesional. Algunos de los melodramas que rueda son Más allá de la muerte, en el 24, o El negro que tenía el alma blanca, en el 27. En Florian Rey vemos una voluntad autorial. Periodista y actor, funda con su amigo el actor Juan de Orduña la productora Goya Films, con la que produce La zarzuela sainete La revoltosa, en el 24. Otros de sus títulos son La chavala, del 24, Lazarillo de Tormes, del 25, o La aldea maldita, del 30.
Esta última ha sido valorada como una película de insólita cadencia dramática que combina el cine campesino de denuncia social y el melodrama de tonos calderorianos. Por último, destaquemos la figura de Nemesio Sobrevilla, un arquitecto y vidrialista que rueda en 1927 Old Hollywood madrileño. Ante la dificultad de su estreno, Sobrevilla realizó algunos cambios en la película y lo llamó lo más español, lo que tampoco aseguró su estreno. Su segunda película, El sexto sentido, ha sido definido por Julio Pérez Perucha como una de las experiencias más fascinantes y atípicas del cine español. En palabras de Perucha, la película de Sobrevilla, aun con las limitaciones de su exiguo metraje, proponía las siguientes novedades. Suscita un debate utilizando medios estrictamente fílmicos sobre la función del cinema. Reivindica por pasiva la intención del cineasta como edificador de un sentido que debe ser minuciosamente controlado por el realizador, utilizando tan sabia como astutamente la puerta trasera del costumbrismo. Toma posiciones desde un por entonces moderno liberalismo en cuestiones ideológicas que atañen a la moral y a la vida cotidiana. No se olvide que la película se rueda en un momento, primavera del 29, en que la acosada dictadura protofascista de Primo de Rivera se muestra singularmente agresiva. Propone un juguetón y aséptico catálogo, utilizando para ello más del 10% del metraje total del film, de procedimientos y retóricas vanguardistas que van desde el cine abstracto al cine puro, pasando por las sinfonías visuales urbanas, mofándose de las actitudes papanatas sobre el particular, y se inserta finalmente en una práctica fílmica militantemente vinculada a los modos de representación de la primera vanguardia histórica europea, vinculación rastreable en su trabajo compositivo en el plano, en sus inusuales encuadres. Termina aquí la cita. Vamos a hablar ahora sobre el cine sonoro y el estallido de la Guerra Civil Española. El cine sonoro llegó a España a la vez que se desplomaba el régimen monárquico y se establecía la Segunda República, que nació en 1931. Los intentos modernizadores de los gobiernos republicanos no incluyeron, sin embargo, al cine en sus prioridades. Hollywood se esforzó por ocupar el mercado hispanohablante, realizando películas en español, a veces como copias de otras películas americanas con actores hispanohablantes y usando el mismo equipo y decorado. A veces incluso los actores estadounidenses se doblaban a sí mismos. Este esfuerzo, sin embargo, no tuvo beneficios duraderos debido al hecho de que las películas en idioma no español comenzaron a ser dobladas al castellano, por lo que rodar en este idioma dejó de tener sentido para producciones extranjeras. Es Francisco Elías el que trae el sonoro a España con la película El misterio de la Puerta del Sol en el 29, que resultó un fracaso. Elías funda después en Barcelona el estudio Orfea, que fue el primero en estar equipado para rodar filmes sonoros. En 1932 se realiza Pax en Orfea, pero al tratarse de un filme francés, se considera que la zarzuela Carceleras es el primer filme sonoro rodado en estos estudios. Orfea se transformó en productora y realizó filmes como Boliche en el 33 y Rataplan en el 35 de Francisco Elías, Susana tiene un secreto en el 33 y Se ha fugado un preso en el 33 de Perojo, El café de la Marina en el mismo año de Domenech Pruna y Orfea se transformó en productora y realizó filmes como Boliche en el 33 y Rataplan en el mismo año de Francisco Elías, y también Susana tiene un secreto y Se ha fugado un preso de Benito Perojo. Si en 1932 se estrenaron solo 3 películas españolas, Yo quiero que me lleven a Hollywood de Edgar Neville, Carceleras de Butch y El sabor de la gloria de Roldán, el periodo entre 1935 y 1936 es considerado con frecuencia la época dorada del cine español. Con películas popularísimas como Rumbo al Cairo de Perojo, Don Quintín el Amargao, Nobleza Baturra, los dos de Florian Rey, La verbena de la paloma de Perojo o La hija de Juan Simón,
de Florian Rey. Las dos grandes productoras que constituyen la producción más significativa del periodo republicano son Cifesa y Filmófono. Cifesa nace en Valencia en 1932 como distribuidora. Vicente Casanova, hijo del primer presidente de la compañía, consigue en el 33 la distribución exclusiva en España de Columbia Pictures. Entre 1933 y 1934, Cifesa incluyó dos películas españolas en su distribución: El agua en el suelo y El novio de mamá. El éxito de la primera y la insistencia de Florian Rey hicieron que la distribuidora entrase en producción. Gracias a este cambio, Cifesa produjo Nobleza Baturra, de Florian Rey, Rumbo al Cairo o La verbena de la paloma, de Perojo, La hija del penal, de Maroto, o El cura de la aldea, de Camacho. Cifesa no poseía estudios propios, así que rodó sus películas republicanas en estudios de Madrid. Sin embargo, siguió la estrategia de Hollywood de monopolizar talentos como los directores Florian Rey y Benito Perojo, o los actores Imperio Argentina o Miguel Ligero. Cifesa fue fundamentalmente una productora conservadora con gran énfasis en la defensa de lo rural y clerical. Filmófono, perteneciente a la familia burguesa e ilustrada liberal vasca Urgoiti, ofrece una alternativa ideológica a Cifesa. El ingeniero Ricardo Urgoiti, que había iniciado anteriormente la Filmófono, perteneciente a la familia burguesa ilustrada y liberal vasca Urgoiti, ofrece una alternativa ideológica a Cifesa. El ingeniero Ricardo Urgoiti, que había iniciado anteriormente la comercialización Filmófono, perteneciente a la familia burguesa ilustrada y liberal vasca Urgoiti, ofrece una alternativa ideológica a Cifesa. El ingeniero Ricardo Urgoiti, que había iniciado anteriormente la comercialización de su sistema de sonido Filmófono, siguió la sugerencia de Luis Buñuel de entrar en producción. Con Buñuel como productor ejecutivo, Filmófono comenzó a rodar comedias y melodramas. El primer filme fue Don Quintín el Amargao, basado en un sainete de Arniches y que dirigió Luis Marquina. Tras el éxito de la anterior, Filmófono produjo La hija de Juan Simón en el 35, que comenzó a dirigir Nemesio Sobrevila, más tarde sustituido por José Luis Sáenz de Heredia. El filme logró un enorme éxito y Buñuel confió la siguiente película, ¿Quién me quiere a mí?, al mismo director. El filme trataba sobre el divorcio de una pareja y sobre el problema de quién se quedaba con la niña. El parco éxito de la cinta hizo que Buñuel regresara a la fórmula de La hija de Simón con Centinela alerta, que trataba de una madre soltera y sus tribulaciones. Benito Perojo fue el director que demostró más continuidad durante el periodo republicano, con películas como La bodega, El hombre que se reía del amor y Susana tiene un secreto. De Francisco Elías destacamos Boliche, del 33, una opereta sobre un huérfano que viaja a Argentina. De Francisco Elías destacamos Boliche, del 33, una opereta sobre un huérfano que viaja de Argentina a España. El diplomático y escritor Edgar Neville rueda su primera película Yo quiero que me lleven a Hollywood en el 31. Rosario Pi, la primera mujer directora del cine sonoro español, además de gerente de Star Film, adaptó la ópera El gato montés en el 35 de Manuel Penella. Con la guerra civil, la producción cinematográfica sufre un gran revés. Barcelona, Madrid y Valencia, en el lado republicano, continúan realizando películas. Este es el momento en el que el uso del cine para usos propagandísticos queda patente, algo que el bando franquista no desdeñaría. Con el fin de la guerra a favor del bando franquista, muchos cineastas tuvieron que dejar el país y huir al exilio. Y termina aquí el módulo 1, Historia del cine español, parte 1, de los inicios a 1936. Muchas gracias.